solitaria medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un Dios ausente, frío cuchillo, el sucio dolor, aceptar la ruta campo de refugiados, esquivando sombras de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, 3.000 billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Hebre, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Mundo migrante. Dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos. El escenario pandémico no ha hecho más que agravar el drama de los migrantes forzados en el mundo. En distintos puntos del planeta, los bloqueos fronterizos no hacen más que ubicar en situaciones extremas a miles de seres humanos. En el subcontinente sudamericano, en la frontera colombo-panameña, la multitud de desplazados por el hambre, la miseria extrema, la devastación de su ecosistema o la persecución política hace que se golpeen en el llamado tapón de Darién una multitud de haitianos, colombianos, venezolanos y caribeños que tienen como único horizonte la distante meta de la frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Las negociaciones entre las cancillerías de Colombia y Panamá avanzaron tras semanas de demoras en consensuar el paso de un número diario de migrantes, que permite el desplazamiento de unos cuantos centenares de hombres y mujeres con sus críos por día, sin quedar claro cómo será el tránsito a través de Panamá y su incierto camino por los distintos países del Istmo centroamericano, en espera de una suerte de acuerdo intergubernamental que les permita llegar a la frontera sur de México. El gran interrogante es el desplazamiento por el extenso territorio mexicano, que desde hace más de un año, por los acuerdos con los gobiernos de Estados Unidos, se ha convertido en una suerte de estado tapón de contingentes de migrantes centroamericanos. A este dato se le debe sumar la crisis migratoria de la última semana en La Ceiba, paso fronterizo por donde se están introduciendo centenares de deportados de los Estados Unidos que son trasladados a la fuerza por el gobierno mexicano en buses sin previo aviso del gobierno guatemalteco. Otro punto crítico en el continente africano es el enclave colonial de Ceuta, del Reino de España en pleno territorio africano. Un conflicto con el gobierno marroquí en relación a la atención sanitaria de un líder saharaui del Frente Polisario en territorio ceutí, que propició una suerte de flexibilización fronteriza del Reino de Marruecos, rompiendo su rol de Estado tapón ante la particular frontera europea entre el enclave de Ceuta y el territorio marroquí. La respuesta de Marruecos dejó en medio de la disputa a miles de personas, en su mayoría jóvenes migrantes, provocando una emergencia humanitaria de la que no se tenía registro en la región. España respondió por su parte con el uso de la fuerza a la ola de los migrantes y realizó devoluciones express o en el argot europeo expulsiones en caliente, prácticas contrarias al derecho internacional. Entre los miles de desesperados se encuentran cientos de menores que obligaron la intervención de hecho de distintos organismos internacionales, quienes exigieron que se evaluara caso por caso y se evitaran devoluciones automáticas de los menores. Más de un mes después de la entrada de unas 10.000 personas a Ceuta, la ciudad está lejos de volver a la normalidad. Hay más de 800 menores en galpones, en un polideportivo y centros improvisados, por lo menos también centenares que están fuera del radar del sistema, probablemente malviviendo en las calles. Esos son apenas los que fueron identificados por la policía, porque hay un número indefinido de los que llegaron que viven en la ciudad como fantasmas. La situación es insostenible y la ciudad autónoma de Ceuta no puede hacerse cargo del futuro de tantos niños y adolescentes, según el discurso de las autoridades ceutíes.
La solución que buscan, pero se torna insuficiente, es el posible traslado de 200 niños a otras comunidades, aunque esta posibilidad no termina de llegar. La cartera de Interior, por su parte, pide que se autoricen los traslados, pero comunica al juzgado contencioso que se opone y apela a la medida. Justamente lo que plantea es que el juzgado escuche a las autoridades del gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta sobre la situación actual de los menores y los recursos que disponen. Lo cierto es que, a diferencia de otras coyunturas, el clima social en Europa, y España no es la excepción, ha mutado a posiciones menos solidarias y, en algunos casos extremos, la tendencia creciente de posiciones xenófobas. Devo che pude hablar de Viti, madama que devo che pude hablar de Viti, madama que En un mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Con la vereda que conduce hasta tu casa, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso, haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Miles de seres humanos esperan en la localidad de Necoclí pasar a territorio panameño en su viaje a los Estados Unidos, ante la crisis migratoria que afecta la frontera entre Panamá y Colombia, especialmente en el corredor selvático conocido como el Tapón de Darién.
Ante esta situación, ambos países acordaron controlar el flujo de las personas que buscan llegar a través de Centroamérica y México a los Estados Unidos de Norteamérica. Para conversar sobre este drama migratorio que afecta a miles de migrantes de Haití, Venezuela y otros países de la región, estamos en contacto con el doctor en Ciencias Sociales Roberto Aruc, profesor de la Universidad de 3 de Febrero y de la UBA y especialista en la temática de migraciones internacionales. Buenas tardes, Roberto. Un gusto poder conversar con vos sobre el drama migratorio, esta vez en relación a Latinoamérica. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, no hay problema de que podamos conversar un poco acerca, así como vos afirmás, de este gran drama que vive la frontera colombiano-panameña y todo Centroamérica y México, en función de la cantidad de migrantes de diferentes naciones, regiones de esta Latinoamérica y del resto de otros países, de otras regiones también, ¿no? Que intentan llegar a Estados Unidos como una salida a sus graves problemas particulares y familiares y generales, ¿no? Bien, Roberto, ¿cuáles son las causas de este fenómeno específicamente en la región? Porque de última sabemos el tema de la frontera sur de Estados Unidos, sabemos también el tema de la frontera sur de México, pero el tema de lo que es el tapón de Darién es algo para el común de la gente bastante novedoso. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno específicamente y cómo están constituidos estos contingentes humanos? Bueno, en realidad Colombia es un país desde donde parte una gran mayoría de migrantes de distintas nacionalidades que se acercaron, llegaron a ese país y cruzan, porque no tienen otros medios, por la frontera con Panamá para hacer este camino que mencionábamos hacia los Estados Unidos. Las causas son las que todos conocemos, ¿no? Problemas de desarrollo, de problemas económicos, problemas laborales, situaciones de pobreza extrema, y bueno, este paso, ¿no? que une a Colombia y Panamá es un acceso por el cual se puede atravesar caminando y entrar a territorio centroamericano para llegar primero a México y luego a los Estados Unidos. Las poblaciones de las nacionalidades que de alguna manera se establecen en esa zona son diversas. Hay venezolanos, hay colombianos, hay haitianos, hay cubanos, incluso hay africanos, ¿no? Que de alguna manera intentan a través de este paso, caminando, acercarse hacia lo que ellos consideran la tierra prometida, ¿no? O sea, el país que los puede albergar y sacar de esta situación. La pobreza de estos migrantes, de estos contingentes, es extrema, a tal punto de que se habla de que hay más de 15.000 hacinados en esta región que se llama Necoclí, en Colombia, y esta situación que la está analizando, trabajando y de alguna manera intercambiando entre ambos gobiernos, tanto el de Panamá como el de Colombia, con la intervención de cancillerías como la de Brasil, Costa Rica, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, para colaborar, ¿no? en esta situación, dándoles de alguna manera alimentos, cobijo, trabajando para que el traslado no sea tan grave como lo es, porque atravesar la selva del Darién es muy complicado, genera muchos problemas y muchas muertes. Además, entre la población hay muchas mujeres y niños, con lo cual
esta situación se agrava más aún, ¿no? Claro. Bien, está claro que esta situación, Roberto, es para solucionarla en términos regionales, porque yo me imagino que Panamá no está preparada para recibir tanta cantidad, y el otro problema es que después, para poder conseguir avanzar en el istmo, tendrán problemas Costa Rica, tendrá, bueno, ni que hablar Guatemala o Honduras, que son justamente países de expulsión de trabajadores. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué visos de solución tiene esto? ¿Cómo la ves? Porque me imagino que también la OIM participará, o Naciones Unidas en general. ¿Cómo lo ves? Sí, la OIM está participando, bueno, las Naciones Unidas a través de la OIM, a través del ACNUR, y es un problema que yo particularmente no le encuentro solución, en la medida que no se tomen una serie de acciones que generen a través de políticas que produzcan la cobertura, la contención a través de la generación fundamentalmente de trabajo, ¿no? Esta gente que ha llegado a estos países es porque están de alguna manera huyendo de situaciones críticas en sus países de origen. Ahora, se aglomeran, se hacinan, en todo caso, en esta frontera, y la solución que han dado los gobiernos es, bueno, los vamos a dejar pasar. Tuvieron la semana pasada una reunión muy importante, funcionarios de Colombia y Panamá, para decidir cómo abordar el problema, y acordaron que, bueno, durante el mes de agosto van a permitir el paso de 650 personas por día, y en septiembre alrededor de 500, para que pasen a Panamá, y darle después las posibilidades para que sigan camino. O sea, va a haber una colaboración por parte de los gobiernos para que esta gente se pueda trasladar. Ya tuvimos hace un tiempo una crisis con población cubana, no sé si te acordás, en Panamá, con las mismas características, gente que quería migrar hacia los Estados Unidos. Después están las caravanas de hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños. Sí. Esta gente se une, ¿no? Con los haitianos, con los cubanos, con los colombianos, con los venezolanos, se unen estas grandes caravanas, y la solución no es darles alguna ayuda para que sigan su camino, sino ver la posibilidad, vuelvo desde mi punto de vista, de incorporarlos a las sociedades a las que llegan, tanto a la colombiana como a la panameña o a la costarricense, y de alguna manera también generar políticas para retener a población, para que estas caravanas no se produzcan. De alguna manera, el problema de la migración en toda esta región está vinculado a dos factores que son fundamentales. Uno es la crisis económica, y otra que obviamente fue vinculada a la falta de trabajo, a las situaciones de mercados que se han desmoronado o achicado, y además la violencia, la inseguridad. Claro. Tal cual. Estas crisis, Roberto, que son recurrentes, dejan al descubierto en parte la contradicción existente entre la denominada globalización contemporánea, que es profundamente desigual, y esto no solo en Latinoamérica, en otras partes del mundo se da la paradoja que los adalides de la libre circulación de mercancías, de servicios y capitales tienen una actitud totalmente contraria con respecto a la libre circulación de los seres humanos, ¿no? Sí, hace mucho tiempo ya que se viene denunciando esta situación. Un francés, un estudioso de estos temas, de Stan de Bernis, ya decía hace
décadas atrás, que cuando surge toda esta cuestión de la globalización, decía, la globalización es una globalización de las comunicaciones, fundamentalmente, ¿no? Y obviamente esto se tradujo después en una globalización en algunos lugares, y por eso hay que ponerlo entre comillas lo de globalización de la economía, porque la globalización económica no influye ni beneficia a todo el mundo, sino a ciertos sectores de este mundo que son los poderosos y propietarios de los medios de producción y los que hacen los grandes negocios. A eso sumado que sí, la globalización de la comunicación existe, porque hoy nos enteramos de lo que pasa en la otra punta del planeta en minutos. Pero en términos de globalización, en cuanto a circulación de personas, a acceso, a integración, a posibilidades, a generación de trabajo, eso obviamente no existe, y además depende del país, depende de la región, el contexto y el momento histórico, ¿no? Bien, Roberto, te agradecemos desde Mundo Migrante por tu tiempo y por tus conceptos, y será hasta otra oportunidad. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge, y bueno, quiero para cerrar felicitarlos, porque es muy importante que se aborden estos temas, que se informe acerca de esta situación, porque como les decía, no le veo un final, esto se sigue agravando, y de alguna manera, si no se producen políticas para realmente afrontar el problema de base profundamente, esto no tiene solución. Mi niñito duerme, que ese avión que ves pasar trae juguetes y abrigo para Irak. Esas luces que cayeron anuncian la Navidad. No te asustes que el estruendo pasará. Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro.
Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo. Los efectos de la pandemia del COVID ha agravado la economía dependiente del Reino de Marruecos. Más del 30% de los jóvenes en edad de trabajar están desempleados. Entre las regiones más empobrecidas se halla precisamente el norte del país, cuya economía se paralizó tras el cierre de las fronteras terrestres con los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en el año 2020, y la prohibición del comercio, sumándose a la caída del turismo tras un conflicto diplomático entre España y uno de los estados tapón de África, que es Marruecos, desde hace tiempo, generó la apertura de la frontera marroquí. El rumor de que la frontera estaba abierta corrió rápidamente por el norte del país y se generó una irrupción de miles de personas naturales de las localidades cercanas a Ceuta y de otras personas migrantes de origen subsahariano que se lanzaron a cruzar los espigones fortificados que separan el enclave español del territorio marroquí, para poder conversar sobre la dinámica y el desarrollo de los acontecimientos y la grave situación creada con jóvenes migrantes y la reacción del Estado español, que ante esta situación lo que ha hecho es intentado y llevado adelante lo que se llama la devolución en caliente. Estamos comunicados con el docente de la Universidad Pablo Olavide de Andalucía, el profesor Edeline Tomé Lamata. Buenas tardes, Edi. Un gusto poder conversar con vos sobre esta grave crisis migratoria. Buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación, como siempre. Bien, Edi, la particularidad de esta crisis migratoria es que afecta a un universo significativo de menores, que ante las razones antes mencionadas intentan llegar al enclave de Ceuta como trampolín para construir un futuro mejor. ¿Cuál es tu análisis de esta situación? Sí, pues una vez más reitero los agradecimientos, porque yo creo que es importante conocer un poco los matices de la crisis, exactamente porque no es nueva, ¿no? Esa actitud del gobierno o la cooperación del gobierno marroquí y el gobierno español, como tú vienes de comentar, acuerdos que vienen de hace años que vienen dándole vueltas y vulnerando gran parte de los derechos. Yo creo que es muy importante entender, desde mi punto de vista, varias organizaciones de la sociedad civil española tratan de demostrarlo, entender que la incoherencia de las políticas, digamos, en general, no ya las migratorias, las políticas en general en España se demuestran, digamos, en las fronteras, ¿no? Sean fronteras físicas, sean fronteras raciales, sean fronteras de género, sean fronteras, digamos, religiosas, o sea, varios aspectos fronterizos o confines, ¿no? Demuestran, digamos, la crisis de las políticas españolas y europeas en general, ¿no? Y en este caso es un hecho evidente, o sea, no se puede tratar de vulnerar derechos de menores teniendo una norma, digamos, que protege a los menores en España y en Europa y a nivel Naciones Unidas y tal, y si nos llena la boca en Europa, digamos, con ese discurso de protección, digamos, de menores, y frente a una condición migrante fronteriza, sea, digamos, nacional, sea, digamos, desde el punto de vista incluso generacional, vulneramos derechos. Entonces, claro, yo creo que el hecho que está ocurriendo, ¿no? Se ha frenado gracias, digamos, a una presión de la sociedad civil, se ha frenado, digamos, las devoluciones de los menores hacia Marruecos, pero el hecho demuestra, digamos, esa incoherencia del gobierno español y del gobierno en general europeos en cuanto a la gestión que se hace, digamos, de ciertas prácticas cuando se dan en los confines y cuando se dan en las fronteras. Entonces, el análisis, digamos, que tanto hago yo y lo hacen gran parte de las organizaciones y personas, digamos, implicadas en materia de derechos humanos y en materia migratoria, es que pues es una clara incoherencia, ¿no? de discursos y de narrativas y de políticas migratorias y de políticas en general a nivel europeo cuando se dan, digamos, en las fronteras, y en este caso dándose, digamos, en caso con los menores
marroquíes, ¿no? Tratando de justificar la devolución de unos menores a un contexto, digamos, con una desestructura, ¿no? Una falta de estructura política, económica, social, ¿no? Cultural importante, no ya con una responsabilidad solo marroquí, sino, como comentaste antes, con una gran parte de responsabilidad europea, porque también la desestructura o la falta de estructura económica en el país, en Marruecos está marcada, sobre todo en la parte del norte, ¿no? O sea, yo estudié ahí, en Oujda, en la parte oriental de Marruecos, estudié la carrera, y es muy evidente que el empobrecimiento de la población se debe gran parte por la instalación de grandes empresas europeas y grandes empresas españolas, ¿no? Entre ellas. Entonces, claro, eso empobrece a la población, ¿no? Eso genera ganancias para una parte de la población, una muy poca parte de la población genera ganancias para Europa, pero gran parte, digamos, de la población empobrecida en la región pues acaba perdiendo su puesto de trabajo, acaban teniendo una competencia desleal, digamos, en el mercado de la agricultura, y todo eso, o sea, esas son las causas, digamos, importantes de esa falta de estructura que hace con que esos chicos, esas chicas huyan de su territorio, ¿no? De sus casas. Es justamente es uno de los efectos de esta globalización tan desigual y tan asimétrica. Eddie, justamente otro elemento a tener en cuenta ha sido la rápida respuesta violatoria de las leyes internacionales de la llamada devolución en caliente. Esta es una práctica acordada por las autoridades europeas, pero al ser más de 7.000 los expulsados, según el Estado español, incumpliendo realmente todo tipo de protocolos, porque si bien la Comunidad Europea de una manera contradictoria autoriza lo que son las devoluciones en caliente, se tienen que hacer con un protocolo donde se individualiza cada persona y no como una manada de gente, que es lo que han hecho, sin asistencia, sin registro de los mismos. Esto es muy grave, ¿no? Claro, o sea, lo que acaba de comentar es tan evidente, digamos, la incoherencia, como decía antes, que, o sea, en la norma, digamos, en materia de la atención al menor o la atención a los chicos y chicas en España, se dice que a partir de 12 años hay que escuchar, digamos, a la persona, ¿no? Antes de saber qué decisión tomar, ¿no? Entonces, y esa es una práctica que supuestamente se aplica a la población española en la edad, digamos, la población marroquí que se ha devuelto. No se ha escuchado a los chicos y a las chicas, no se ha preguntado, digamos, las circunstancias, digamos, de huida de Marruecos, no se ha planteado, digamos, ninguna atención jurídica a esa población, no solo se han vulnerado, digamos, los derechos en materia en específico de la población en edad menor, en este caso, ¿no? Sino casi todas las normativas en términos de atención en materia migratoria, en materia, digamos, de la población refugiada, en materia de la atención jurídica básica en la norma española. Gran parte de las normativas que se han vulnerado, sea a nivel internacional o nacional, y se hace con un argumento, digamos, de excepcionalidad, como se suelen dar en varias circunstancias en el ámbito migratorio, porque se justifica que existe, digamos, una proporcionalidad determinada que responde, digamos, a la acción que se toma, ¿no? Y esa proporcionalidad pues hay un acuerdo, digamos, con el gobierno marroquí de 2012 que pues acude, digamos, a ese acuerdo para poder pues devolver a menores indefensos, ¿no? a sus territorios. Y es una suerte, en este caso marroquí. Es una suerte de estado tapón Marruecos, como hay otros países de África. Son acuerdos con países europeos que hacen realmente imposible el pasaje a Ceuta o a Melilla. Perfectamente. Forma parte de las políticas de llamada, ¿no? De externalización de fronteras, ¿no? O sea, una vez más volvemos a la frontera, a los confines. Es decir, las políticas de externalización de fronteras consisten, vamos a ampliar las fronteras europeas para que nos permitan tener unas políticas de retención y contención, como dijiste, de la población que trata de subir antes de que lleguen al territorio. Entonces, podemos ir hasta Mali, ¿no? Incluso a Cabo Verde, que es unas islas que están, digamos, en la parte occidental del continente, continente africano en este caso, que pues encontramos pues policías, ¿no? Hoy día en el Sahel, con una de las crisis, digamos, en el Sahel, los 5 países del Sahel, pues existe, digamos, una presencia importante de la Unión Europea, en la política, digamos, de contención, ¿no? De la movilidad en el continente. Entonces, claro, y eso Marruecos juega un papel muy importante, viene jugando ese papel hace mucho, pero claro, han bajado, digamos, las fronteras, ¿no? Hacia más allá, digamos, de los países del Magreb, ¿no? Que son los del norte. Y Marruecos es un socio
preferente, ¿no?, en la Unión Europea. Bien, Eddie, ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad española, tanto la peninsular como la ceutí? A ver, hay varios matices, ¿no?, en la reacción. Gran parte de la organización de la sociedad civil que trabaja en materia migratoria está en contra. Se han firmado, comunicados, se han presentado, denuncias. Una de ellas es la que ha frenado la continuidad, ¿no?, de la devolución. La cuestión es que tenemos en la sociedad española esa mentalidad de la invasión, ¿no? Se ha planteado, se han presentado, la entrada de la población migrante, en ese caso incluso de los menores, como una invasión. Entonces se llega incluso a justificar, ¿no? O incluso, como comentaba antes, se han presentado, esa entrada como que menores indefensos que han huido de sus casas y hay que devolverles a la casa. Entonces también hay actitud, ¿no?, de gentes que dicen, no, que se han huido de sus casas, hay que devolvérselos a sus casas, porque tratamos de ver también desde un punto de vista paternalista y maternalista la idea de que estos han huido de sus casas, entonces son iguales que los nuestros, entonces hay que devolverlos. Negando la tremenda situación económica agravada también por el COVID y que hace que realmente se torne insoportable las condiciones de vida en Marruecos y en distintos países de África. Por último, Eddie, ¿crees que ha habido desde la crisis de los náufragos en el 2015 a esta parte una suerte de corrimiento en el imaginario social hacia posiciones xenófobas y refractarias a la llegada de migrantes en el común de los europeos y de los españoles inclusive? Sí, incluso antes, sí, un hecho, es decir, desde 2015 exactamente la crisis, llamada crisis de los refugiados ha generado, no creo que haya generado una tendencia nueva, sino que hemos recuperado, ¿no?, una práctica que ya existía y existe en el contexto europeo hace mucho, ¿no?, que el racismo, la xenofobia, ¿no?, y se ha recuperado entre otras cosas porque también lo que antes era, pues, lo que pasa fuera de nuestras fronteras, lo que pasa fuera de nuestros barrios, ¿no?, lo que pasa fuera de nuestras casas, en nuestros bloques de pisos, pues ya ocurre de forma evidente, ¿no? Entonces hace con que, pues, la gente empieza a manifestarlo. Lo que antes era una indiferencia, lo que antes era una tolerancia, ¿no?, se convierte en una acción evidente de rechazo y de racismo y de discriminación y de xenofobia, ¿no? Y sí, es algo evidente. Bien, Eddie, te agradecemos desde Mundo Migrante por tu comunicación, por tu tiempo y por tus análisis que nos ayudan a desentrañar una situación gravísima que existe no solo en España, en distintas partes de Europa y en el mundo en general. Hay un incremento de la xenofobia, del chauvinismo, de la discriminación. Desde ya, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Jorge, por la invitación, una vez más. Bien, nos hemos comunicado en Mundo Migrante con el docente de la Universidad Pablo Olavide de Andalucía, el profesor Edeline Tome Lamata. Que mi sangre está muy bien dentro de mi cuerpo, ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio, violador que sales y derrumbas, impotencia que a mis pies tropieza, ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte. Y bien, amigos, damos fin a una nueva entrega de Mundo Migrante, dispuestos a un nuevo encuentro donde seguiremos dando testimonio del agravamiento de las condiciones de vida de decenas de millones de seres humanos que sufren las consecuencias de un mundo en extremo desigual que refleja la crisis de un proyecto civilizatorio donde se priorizan las ganancias de las grandes corporaciones sobre el bienestar y el buen vivir de la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. Será hasta la próxima entrega de Mundo Migrante en la última semana del mes de septiembre. A cuidarse. Hasta pronto. Amacatra en la bestia, 8 meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina, llaga roja supurando los pies, rezar en silencio a un Dios ausente,
a pura contracción es el sucio dolor. Repasar en el cuaderno una dirección en Houston, Honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo que reviente el coyote, mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar. Pongamos por caso que se llama María, su nombre es ficticio, las lágrimas no. Ayúdenos o dispárenos, por favor. Ayúdenos o dispárenos. Ayúdenos o dispárenos, por favor. Ayúdenos o dispárenos. Todos los meses, Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad, donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales, permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios, donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.